La diputada Nicole Salle. Gracias, Presidenta. Hay una forma cómoda de leer la rendición de cuentas. Se puede mirar cómo ejecutó cada ministerio, discutir algunas partidas, reclamar más dinero para determinadas áreas y terminar haciendo un balance de gestión. Nosotros la leemos de otra manera. La leemos preguntándonos ¿cuánto puede conservar realmente este Parlamento sobre las decisiones que está llamando a votar? Y cuando se mira desde ahí, el documento cambia completamente. Porque detrás de las planillas aparece un Estado cada vez más endeudado, más dependiente de la infraestructura tecnológica que no controla, más obligado por contratos reservados de largo plazo, más atravesado por estándares definidos fuera del Parlamento y al mismo tiempo con una creciente capacidad para registrar, entrecruzar, clasificar y vigilar a sus propios ciudadanos. Eso es lo que fundamenta nuestro voto negativo. No una discrepancia sobre una partida, una discrepancia sobre el rumbo. Empecemos por la forma más antigua de perder soberanía, la deuda. Durante el 2025, Uruguay pagó 94.598 millones de pesos en intereses y comisiones de deuda. El país destinó a estos intereses 45% más que a todas sus inversiones públicas. Los intereses, además, se ejecutaron al 100% y el 77,5% correspondía a la deuda externa. Se presupuestó que el Estado iba a recaudar bastante más de lo que finalmente recaudó. Faltaron unos 52.000 millones de pesos respecto a lo previsto. Esa diferencia no es menor, porque permitió aprobar un nivel de gasto que después no tenía ingresos suficientes para sostenerse. Y aquí una pregunta incómoda. ¿Se calcularon mal los ingresos o se los sobreestimó para hacer posible un presupuesto que inevitablemente terminaría financiándose con deuda? El resultado fue muy claro. El déficit rondó en 151.000 millones de pesos y el aumento de la deuda fue prácticamente el mismo monto. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de nuestra capacidad de decidir. Y cuanto mayor es la porción del presupuesto futuro que ya tiene como destinatario al acreedor, menor es la porción sobre la cual podrán decidir los ciudadanos, los próximos gobiernos y los próximos parlamentarios. Hay además una imagen extraordinaria en esta rendición de cuentas. Las partidas por catástrofes e imprevistos. Terminaron pagando 73,6 millones de pesos en abogados y arbitrajes internacionales por conflictos como Aratirí y Pluna. Es decir, dinero pensado para una emergencia nacional terminó financiando la defensa del Estado frente a inversores extranjeros. Y tenemos un lastre peor. Los contratos public-privados, que son un atajo para gastar hoy y comprometer presupuestos futuros durante años sin que políticamente se perciba como deuda tradicional. En 2025, 21.618 millones de pesos por contratos public-privados y más de la mitad de estos fueron por el Ferrocarril Central, una obra para UPM. Y la paradoja es brutal. Mientras el Estado paga esta infraestructura durante 15 años, la Unión Ferroviaria denuncia que el supuesto acceso abierto funciona hoy como un monopolio de hecho, de por tren. Porque las locomotoras de AFE no tienen las ruedas compatibles con la nueva vía y además deberían incorporar equipos de alrededor de $1 millón por locomotora. Construimos con recursos públicos una vía decisiva para la logística de UPM,
pero nuestra propia empresa ferroviaria estatal ni siquiera puede competir en condiciones reales para utilizarla. Socializamos la infraestructura, el riesgo y las cuotas mientras privatizamos el uso rentable. Y lo peor es que cualquier cambio de rumbo termina en un litigio millonario. La pérdida de soberanía lleva incluso hasta nuestras potestades de cobrar impuestos. Uruguay incorporó el impuesto mínimo global bajo las reglas de la OCDE. Pero cuando ese nuevo impuesto choca con las garantías del Estado, que ya concedió a zonas francas, al régimen forestal o incluso a acuerdos específicos firmados con grupos multinacionales, aparece el decreto 325/025. El decreto dice que las empresas pueden quedar total o parcialmente dispensadas y si ya pagaron, la DGI debe reembolsar lo cobrado en exceso. Y la ley de zonas francas va todavía más lejos. El Estado garantiza durante toda la vigencia del contrato las exoneraciones concedidas, bajo responsabilidades por daños y perjuicios. La potestad tributaria queda atrapada entre dos límites. Arriba, las reglas que vienen de la OCDE. Abajo, los compromisos de invariabilidad que asumen con grandes inversores. El Parlamento puede votar un impuesto, pero ya no necesariamente puede decidir quién termina pagándolo. El presupuesto ha dejado progresivamente de ser un espacio donde se eligen prioridades y se ha transformado en una administración de compromisos. Y mientras eso sucede, con las finanzas, ocurre algo todavía más profundo con el Estado. Estamos desmontando nuestra capacidad técnica y comprando capacidad tecnológica externa. Se eliminan las capacidades técnicas del Estado y al mismo tiempo la OPP gasta 309,5 millones en consultorías externas para producir los diagnósticos, indicadores y hojas de ruta con los que se viabilizarán programas financiados desde afuera y se demostrará el cumplimiento de sus condiciones. El propio Ministerio de Economía escribe que uno de los objetivos del financiamiento multilateral es alinear el diseño de políticas públicas con buenas prácticas internacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas además pidió al FMI que evalúe nuestras cuentas según el Código de Transparencia Fiscal del propio fondo y que de ese diagnóstico salga una hoja de ruta con recomendaciones específicas para la gestión presupuestal uruguaya. El Estado deja de pensar con estructura propia y empieza a pagar para adecuarse a la arquitectura del prestamista. Veamos entonces qué tipo de capacidades estamos comprando. 567 millones de pesos para el sistema biométrico AVIS, 321 millones en arrendamiento de cámaras, 247 millones en soporte informático y 17 millones en videoanalítica arrendada. Y la videovigilancia presupuestada para los próximos años pasa de 100 millones en 2026 a 280 millones anuales desde el 2028. El punto acá no es discutir si una cámara puede ayudar a resolver un delito. El punto es entender qué arquitectura se está construyendo. Cuando los contratos públicos, empresas tecnológicas, identificación digital, biométrica, sistemas predictivos y servicios financieros empiezan a integrarse, dejan de ser herramientas independientes y se convierten en la infraestructura de control. Una infraestructura capaz de identificar, perfilar, condicionar y eventualmente excluir. Y cuanto más depende el Estado de esta infraestructura, más poder real se desplaza desde las instituciones democráticas hacia los conglomerados financieros y tecnológicos transnacionales, que no votamos,
no controlamos y que imponen condiciones por fuera de nuestras fronteras. ¿Y qué dice nuestra propia rendición de cuentas? Dice que se crea un documento nacional de identidad digital con verificación biométrica y obliga a los organismos públicos y privados a aceptarlos. Dice que determinadas limitaciones de la Ley de Protección de Datos Personales no regirán para el acceso de datos vinculados a prestaciones privadas. Dice que se obliga a organismos a suministrar información para construir seguimiento de trayectorias desde el embarazo hasta los 18 años. Dice que permite al Banco Central diseñar por reglamento la interoperabilidad entre mercado de valores y se habilita el envío de información financiera de residentes a casas matrices y grupos económicos en el exterior. Leídos separadamente, son normas sobre identidad, sobre salud, sobre finanzas y sobre eficiencia. Leído en conjunto, estas normas construyen la infraestructura de un panóptico digital, identidad, biometría, datos interoperables y algoritmos capaces de clasificar y decidir. Construyen la arquitectura para un futuro sistema de crédito social tecnofeudal. El verdadero poder de esta arquitectura no está en cada base de datos por separados, sino en conectar todo y convertir información dispersa en perfiles, puntajes y decisiones sobre personas concretas. ¿Y qué garantía tiene el ciudadano frente a esto? ¿Quién audita el algoritmo? ¿Quién conoce su código fuente? ¿Quién responde por su sesgo? ¿Quién corrige una decisión automática y qué recurso existe cuando el sistema se equivoca? La digitalización no elimina la burocracia. Puede volverla invisible, automática e imposible de impugnar. Y cuando más depende esta infraestructura del financiamiento, estándares y proveedores externos, más se desplaza también la capacidad soberana de decidir cómo funciona. Ceibal, por ejemplo, recibió sucesivos préstamos del BID para plataformas educativas y transformación digital. Parte de ese financiamiento fue estructurado contra resultados. Eso significa que el organismo que presta define qué resultados cuentan como cumplimiento y hacia dónde se orientan las políticas. Y esas plataformas ya no son simples repositores de contenido, registran la actividad y el rendimiento individual y evalúan algorítmicamente la evolución cognitiva. Es decir, una parte cada vez mayor de la trayectoria de aprendizaje del niño se transforma en datos individualizados, trazables y procesables por algoritmos en manos de plataformas. ¿Qué va a suceder mañana con esos datos? ¿Bajo el control de quién y para qué? ¿Qué garantía tenemos sobre la privacidad cognitiva de nuestros hijos? Los estamos entregando de pies y manos a las grandes tecnológicas. La misma arquitectura empieza a verse en la política social. La asignación única concentra prestaciones que antes estaban separadas, clasifica a las familias, centraliza el pago, el monitoreo y la verificación de requisitos y habilita intercambios de información entre organismos. Los planes asistencialistas se extienden como mecanismo de control ciudadano y producto de un modelo reprimarizador que nos condena y producto también del avance de la tecnología que nos sustituye. Este modelo asistencial monta la arquitectura para lo que será la renta básica universal, para un Estado paternalista que no permite que el ciudadano se emancipe, que te dice cómo debes comportarte y en qué gastar tu dinero. La OPP ya simuló escenarios de renta básica en Uruguay y la infraestructura administrativa que una prestación de este tipo necesita está montada. El ingreso básico de una persona
termina dependiendo de una identidad digital, una clasificación administrativa y una base de datos cuyo criterio puede modificarse sin que esa persona tenga ningún control sobre él. En materia ambiental, se está construyendo la infraestructura para convertir a la naturaleza en valor financiero. Se mide, se valoriza, se certifica, se conecta con instrumentos de deuda, se verifican indicadores asociados a bonos soberanos y se crean las condiciones técnicas para una eventual tokenización de recursos naturales. Una vez que un bosque o una cuenca se transforman en una unidad cuantificable y verificable, ese valor puede convertirse en un activo, garantía o token. ¿Quién define entonces el valor de nuestra naturaleza y quién termina teniendo derechos financieros sobre ella? Mientras se construye esta sofisticación financiera, se desarma la capacidad del Estado para controlar la naturaleza real. Se suprimen cargos técnicos en áreas como la Dirección Nacional de Aguas y de 2.421 denuncias por contaminación recibidas por el Ministerio de Ambiente, apenas unas 300 llegaron a una inspección. Tenemos cada vez más capacidad para medir la naturaleza en papel y cada vez menos para ir al territorio y protegerla. Estamos construyendo un Estado con más capacidad para vigilar y clasificar al ciudadano, pero con menos capacidad para decidir por sí mismo. Se endeuda, terceriza conocimiento, alquila tecnología, entrega datos y condiciona políticas a estándares extranjeros. El poder pasa hoy por quienes controlan los datos, la infraestructura, la nube, el algoritmo. Esta rendición de cuentas muestra una dirección clara. Más control hacia abajo, menos soberanía hacia arriba. La rendición debía devolverle al Estado su capacidad para decidir, controlar, producir conocimiento y proteger a su gente, pero hace exactamente lo contrario. Nos deja más endeudados, más dependientes, más vigilados y con menos margen soberano. Por eso, repito, nuestro voto es negativo, porque el problema ya no es solo cuánto debe Uruguay, sino quién condiciona sus decisiones cuando debe. No es solo cuántos datos reúne el Estado, sino quién controla la infraestructura que los convierte en poder. No es solo lo que hoy puede hacer un algoritmo, sino qué va a impedir mañana que decida sobre derechos que este Parlamento nunca debió delegar. La soberanía no se pierde simplemente de golpe. A veces se entregan cuotas, en contratos, en estándares, en plataformas y en deuda. Y cuando uno quiere reaccionar, descubre que el sistema ya decidió por nosotros. Muchas gracias, señor presidente.